estamos leyendo el Camino a Cristo, un pedacito cada uno. Muchas gracias, Graciela, por la sesión. Espero que Dios nos acompañe, aunque va a ser sencillo el estudio de hoy, va seguramente a ser cortito, que pueda ser de beneficio para nosotros. Hay temas, como los que pueden haber sido leídos por nosotros muchas veces, pero es muy, muy importante que me gusta que lo estemos estudiando ahora, que lo estemos trabajando, probablemente haya la transformación completa. Y en este libro nos habla justamente de eso, cómo llegar a Cristo y llegar a ser como Él. Así que bueno, como no he podido ver hasta qué parte se quedó la última clase, lo que hice fue tomar un poquito del capítulo 3. ¿Se les fue a ustedes también? Sí. 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 Hola, me parece que se salió todo. Creo que tengo problemas, así que voy a usar el teléfono, aunque probablemente se vea un poquito desconfigurado algunas cosas. ¿Les parece? Lamento el inconveniente, es una pena porque con la computadora vamos a poder editar mucho más fácil. Así que bueno, si me aguardan voy a intentar un segundito entrar también con la computadora, cosa que pueda mostrar la pantalla de ahí. Voy a probar si se puede, ¿sí? Así que lo que hice fue una especie de resumen, muy, muy, muy sencillo. Y lo vamos a ver ahora. Ahora sí. Ya va. Bien. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver. Con paciencia. Bien. El capítulo 3, lo que me gustó fue que es algo que había visto en mis estudios de votos bautismales con el voto 3. Que no sé, algunos quizás de ustedes los hayan hecho hace mucho, pero me gustaría que lo repasemos. ¿Alguien quiere leer de qué se trataba el voto 3? No, me olvidé que no puedo salir. No sé si me oyen. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te oímos. Yo se los leo. El voto 3 dice: ¿usted se ha arrepentido y ha confesado a Dios todo pecado conocido, creyendo que Él le ha perdonado por amor a Cristo? En la medida de lo posible, ¿se ha reconciliado con aquellos a quienes ha ofendido o aquellos que lo han ofendido a usted? Entonces el voto 3 nos hablaba sobre el arrepentimiento y la importancia que tenemos realmente para que Dios pueda trabajar con nuestros corazones. Esta cita la habíamos visto justamente cuando hablamos de este tema. ¿Qué es el arrepentimiento? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es lo que aprendieron con los que hayan estado o incluso los que hayan hecho este voto o lo hayan estudiado personalmente? ¿Ustedes qué comprenden que es el arrepentimiento? No te oí bien la pregunta. ¿Cómo definirían arrepentimiento? Sería la pregunta. Yo creo que es tristeza
y cambio para una dirección opuesta. Bien, me gusta. ¿Alguien más se anima a decir algo? Si no, leemos la cita. ¿Qué es eso? Bien, Reconocerse pecador y apartarse del pecado. bien. Que eso tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Acá Elena, en la cita que seguramente habrán prestado atención el lunes pasado, dice que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Entonces, para el arrepentimiento se necesita una tristeza por el pecado y abandonarlo. ¿Y cómo llegué yo a tener tristeza por el pecado y a repudiarlo? ¿Cómo puedo comprender qué es ese pecado? ¿Qué piensas? Porque el Espíritu Santo te lo muestra. Yo por mí mismo no lo puedo ver. Nosotros necesitamos un contraste, ¿sí? Necesitamos ver algo que sea puro y tan diferente a nosotros que nos revele en qué estado estamos. Y que podamos ver eso, ¿qué es la pecaminosidad del pecado? Que es estar en desacuerdo con la ley de Dios. Y eso tiene que producir un repudio en el corazón. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer algo, que es ejercer nuestra voluntad permitiendo a Dios que nos lo revele. Él no entra a la fuerza en nuestro corazón, nosotros tenemos que permitir esto. Incluso a veces igual, con personas hasta que no conocen quién es Dios, el Espíritu Santo igual los atrae a sí mismos, les revela muchas cosas. Hay muchas cosas que nos son reveladas instantáneamente, incluso para quienes no saben quién es Dios. Hay gente que es atraída a Cristo sin saber quién es Cristo, pero una transformación completa, que una luz que revele todas las cámaras secretas del corazón, lleva un trabajo que necesita la fuerza de voluntad. Por eso es tan precioso conocer quién es Cristo, porque Él nos permite tener conciencia y acceso a lo que es utilizar bien nuestras facultades superiores, inferiores, y pedir auxilio con el Espíritu Santo, asirnos de la promesa de que uniendo nuestra voluntad con su fuerza podemos realmente ser transformados. Bien, entonces para repasar cortito, ¿cómo veo mi pecaminosidad y quién me la muestra? Como acaba de decir recién Graciela, la cita dice esto sobre el Espíritu de Dios. ¿Quiere leerla alguno? Yo la leo. Bueno, Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, ansía ser purificado y restituido en la comunión del cielo. muy bien, muchas gracias. Entonces, como vemos, necesitamos realmente la obra del Espíritu Santo. Él es el que le da la influencia a nuestra conciencia para que seamos vivificados y podamos discernir algo, dice, de la profundidad de la santidad y la sagrada ley de Dios. Entonces, el corazón cede al Espíritu Santo, la conciencia es vivificada, hay un discernimiento de algo de la ley de Dios, el alma puede ser iluminada, vemos convicción de la mente y el corazón, y un reconocimiento de la justicia de Jehová. Esto nos lleva a arrepentimiento y temor por el pecado. Bien. Y les leo acá, dice, toda transgresión, esperen, esto mejor, perdón que les dije que lo voy a leer, pero esto lo vamos a saltar después para que tenga un mejor contexto. Voy a hacer mejor un resumencito, ¿sí? Si nosotros leemos el capítulo 3, vamos a ver cómo Cristo nos atrae a ver nuestras fallas y solo el Espíritu Santo puede darnos la transformación de un verdadero arrepentimiento. Cuando aborrezco el pecado, no me duelo solo de sus consecuencias. Esto es muy importante. Me duelo de lo despreciable que es ese pecado que me aleja de mi Salvador. Elena en este capítulo que pasó decía que lamentablemente muchas personas, ¿no?,
nosotros fácilmente podemos ver las consecuencias de haber pecado. El pecado que se les ocurra, ¿sí? No quiero dar ejemplos porque no hay mayores o menores, todos son para Dios pecado, pero hay unos que son frutos muy fáciles de ver en familias enteras, en desgracias económicas. Las personas cuando ven esos frutos se duelen de eso y quieren cambiar, incluso logran hacer transformaciones prácticas efectivas sobre ese problema. Pero no es suficiente para ser transformado. Yo tengo que aborrecer el pecado, no por las consecuencias de lo que a mí me perjudicó, sino porque amo a Dios y no soporto tener algo que no se parezca a Él. ¿Sí? A Dios, con Jesús, debemos pedirle que nos dé amor, arrepentimiento y fe. Ninguna de estas tres características es propia de un humano caído. Esto viene de Dios. Nuestra naturaleza cayó, pero Dios nos da la oportunidad de tener estas características, que son de su carácter. Y entonces, con Cristo como puente, nosotros podemos tener acceso a poder ser transformados. Es re importante esto. Yo cuando lo entendí, realmente pude notar cambios y me siento muy feliz por ello. Realmente me di cuenta que yo sufría mucho por ver mi falta de amor, eh, incluso mi falta de realmente tener un arrepentimiento sincero en el sentido que acabamos de ver. Y la falta de fe, o sea, me di cuenta que la fe no es algo propio mío. Entonces, cuando uno dice a Dios, ayuda a mi incredulidad, ayúdame con mi falta de amor, dame amor al prójimo, que no es como el que tenía Jesús. Por favor, ayúdame a ser transformado. Ahí puede Dios hacer una transformación en nosotros. Bien. Por eso es importante que pidamos con fe, no dudando en nada. Entonces, ahora que yo pude ver mi error, que el Espíritu Santo me reveló cómo Dios ve el pecado y puedo verlo en mí y veo que necesito una transformación. ¿Qué tengo que hacer? Entonces vamos a ir al capítulo 4, que es como una ampliación de lo que estábamos hablando en el capítulo 3, que es, ¿ahora qué hago con este conocimiento? ¿Sí? En el libro se titula Para obtener la paz interior. ¿Me escuchan bien? Perdón que moleste por última vez con eso. Bueno, bien. ¿Alguien quiere leer esta cita? Leo. Gracias. El que cubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Proverbios 28:3. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él, alcanzará misericordia. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a buscar, si quieren, pueden buscar en su Biblia. Yo les agregué ahí la referencia, en realidad no estaba, pero esa cita que estaba al principio sobre Proverbios 28:3. Entonces buscamos, o si quieren lo leen de ahí, de la pantalla, Proverbios 28:3. Y le pregunto a Caro, ya que está, o al que quiera hablar. En ese versículo, ¿hay algo que te llame la atención? ¿Puedes obtener alguna idea? Voy a hacer así para no spoilear. Bastante. ¿Qué ves? Porque, no se habla mucho ese versículo, ¿no? Ujú, Que, bueno, primero que tenemos que no guardar, sino que exponerlas a Dios, las transgresiones, ujú. que sería confesión, ¿no? Y abandonar. Esa es la condición para alcanzar la misericordia. Y como expande el texto, no hay nada más que debas hacer para obtener el perdón. No hay que hacer nada más, es una cosa muy sencilla. Difícil, pero sencilla. Difícil por nuestro corazón orgulloso, ¿no? Ujú. Exacto. Lo voy a poner acá ya que lo dijiste,
que las dos cosas, las dijiste perfecto, es abandonar y confesar. Acá el versículo nos está diciendo, como dice Caro, que necesitamos estas dos condiciones para alcanzar la misericordia de Dios, que es, como dijo ella, abandonar y confesar nuestro pecado, no guardarlo. Y entonces nos presenta un contraste. Acá nos está diciendo lo que sí tenemos que hacer. Si yo presto atención en el versículo, dice, más quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Entonces nos está diciendo, un grupo de personas que encubren sus transgresiones, que no quieren revelarlas, estos no prosperan. Más quien las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Entonces nos presenta un contraste entre dos grupos. ¿Está bien? Y en la cita de abajo, ¿pueden ver ese contraste también? ¿Ven dos grupos o ven algo que está contrastado? Sí, ahí tú lo marcaste en azul. Sí. ¿Qué sería, Gra? Es lo mismo que arriba, o sea, está contrastando dos cosas opuestas. O sea, que el perdón no se alcanza con penitencias, ni con peregrinaciones, ni con nada, sino confesando y apartándose. Entonces ahí sí se alcanza la misericordia. Entonces vamos a poner acá, un poquito está por la pantalla. Pero acá teníamos un grupo al principio en el versículo que no prospera. Entonces el otro se tiene que alcanzar. Si uno no prospera, el otro. Sale muy tapado el micrófono. Perdón, gracias. Edu creo que era. Si un grupo no prospera, el otro ponemos que es prosperado. ¿Está bien? También nos dice que este grupo alcanza misericordia. ¿Está bien? Y que podríamos poner no alcanza misericordia. Bien. ¿Qué más? Estos no alcanzan misericordia porque encubren sus transgresiones, que es lo que acabamos de decir. Yo sé que esto es muy obvio, pero está bueno que lo hagamos con todo lo que leemos, porque a veces lo que parece obvio, evidente, si lo dejamos pasar, podemos dejar pasar información. Así me pasó con Daniel 12, había unos versículos que ya eran leídos miles y miles de veces, pero me ayudó a poder entender muchas cosas, así que perdón que les haga el ejercicio, quizás que ya lo dijimos, pero vamos a hacerlo. Entonces, encubren sus transgresiones, ¿qué tiene que hacer el otro grupo? Confesar. Me gusta, confianza. ¿Verdad? Ahí está. Confiesa sus transgresiones. Y también nos está hablando, más abajo ya nos dice sobre otras cuestiones. Dice, las condiciones indicadas para obtener esta misericordia son sencillas, justas y razonables. Entonces acá lo podemos ver separado en cuanto a lo que hacen sobre sus transgresiones. Unos las ocultan y otros las confiesan. Y acá quise separarlo, lo de la cita, por lo que hago yo ahora que conozco mi transgresión. Supongamos que, bueno, no las encubro, las confesamos. Aún entre los que confiesan su transgresión, que la reconocen, la cita nos advierte, ahí también hay dos grupos. ¿Qué hago ahora que vi mi transgresión? No sé si lo llegan a ver. ¿Se entiende la diferencia? Porque primero nos hablaba gente que no dice nada, directamente la pasa por alto, y los que la reconocen. Pero acá dice, no es solo que vos veas tu pecado. ¿Qué haces ahora? Se aparta del pecado también. Bien. Primero me dice, hay un grupo que hace peregrinaciones, que hace penitencia, ¿sí? Y el otro confiesa el pecado y se aparta, como dijo recién, no sé si era Valeria, creo. Bien. Entonces, yo lo quise separar en obras y fe. Hay un grupo que hace justificación por obras. No sé si lo ven así. El otro la hace por fe.
este grupo podría, para no copiar y pegar lo mismo, hace todo lo que acabamos de decir, mientras que el otro confiesa y se aparta de su pecado. Perdón que tapé el micrófono de vuelta. ¿Está bien? ¿Ven algo diferente? Sí, está claro. Bueno. Después nos dice, los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Entonces, ¿cuál es la primera condición de la aceptación? Humillar el alma. Si no hemos experimentado este arrepentimiento, del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. Esto es fundamental. Vivimos en momentos que no es solo para las personas que no conocen a Dios. Mucha gente se siente sin paz, en el sentido más amplio que lo puedan ver. Ah, perdón, pensé que lo había marcado, disculpe. Entonces, para encontrar la paz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Me dice hasta acá la cita, en parte. Humillarnos. Es muy importante. Yo cuando tengo algo oculto, que puedo no decirlo, puedo negarme a mí mismo que tengo ese problema, sabemos que sigue estando, porque todavía tenemos conciencia y el Espíritu Santo también en su misericordia Dios nos llama, y no hallamos paz hasta que no nos quitamos eso de encima. Dice que la única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocantes a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. O sea, no hay que forzarla, no hay que decirle a otro, vos cometiste tal cosa, arrepentite, pedir perdón, en el sentido de que sea forzado. Tiene que nacer de la persona para que sea real. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado, o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Entonces, otro punto fundamental para el verdadero arrepentimiento y transformar eso, poder alcanzar el perdón del pecado, es que sea una humillación sincera, que realmente podamos sentir qué quiere decir estar en pecado y al ver la comparación con Dios, darnos cuenta en la situación en la que estamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Puede opinar mientras. ¿Sí? Bien. Entonces ahora es muy importante el punto de confesar. Yo lo reconozco, yo me doy cuenta, me humillo y confieso. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Esto es sumamente importante. No puedo realmente, Dios sabe todo, entonces yo podría decir, bueno, Dios ya sabe qué es lo que hice, entonces pido perdón por mis pecados del día o un perdón general, en vez de ponerme a analizar y ver punto por punto cuál sería mi pecado específico. ¿O de qué se trató ese pecado? Yo puedo reconocer por frutos que hice algo que está mal, por la reacción del otro, por ejemplo. Pero ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era la raíz de mi pecado? ¿Les viene a la mente algo que ahora lo vamos a volver a ver? La repetición es la madre del saber. Así que vamos a retomar una idea que hemos estudiado en este tiempo. Pero algún grupo, nación, que haya tenido un problema por no ver realmente de qué se trataba su pecado. Israel. Bien, ¿qué le recuerda, hermana? Estados Unidos. ¿Alguien habló? Valeria. Sí, Sí. yo dije que Israel. Porque ellos no reconocían la idolatría. O sea, Perfecto. ellos primero llegaron a Babilonia, pero
no reconocían bien que a pesar de que salieron de cautiverio aún eran idólatras. Y antes de eso tampoco lo reconocían cuando salieron de Egipto. Exacto. Y entonces es muy, muy peligroso y es muy importante. Dios por nosotros mismos, Él sabe y que nosotros necesitamos reconocer el pecado particular, porque si no, no puedo aborrecerlo. Yo no sé realmente de qué me estoy arrepintiendo. Y no puedo eh, realmente ser perdonado de algo que no realmente no me he arrepentido, ¿sí? Perdón que fui reiterativa con las palabras. Puede ser, dice Elena, de tal naturaleza estos pecados que solo puedan presentarse delante de Dios. Hay pecados que yo no puedo confesárselos a otro porque podría ser piedra de tropiezo. Algunos detalles de cosas malas que podemos pensar o hacer pueden dañar a otro humano que es de carne como yo, ¿se entiende? Algunos son de tal naturaleza que solo deben presentarse frente a Dios. Pero también dice, pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido un daño por ellos. Por ejemplo, ¿qué podría ser algo individual a que sí le digo a una persona? Si alguien habla mal de una persona, Perfecto. Entre hermanos de iglesia nos puede pasar, ¿sí? Si yo cometí un pecado individual sobre una persona, confesárselo, más cuando la persona sabe que lo he hecho, porque puede ser que le haya hablado directamente mal a esa persona, es importante porque tiene que ver ya con otra parte que es la reconciliación. También nos dice que si fueron de carácter público, entonces deben confesarse públicamente, ¿sí? Pero toda confesión debe hacerse definida y directa, para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. Bien, entonces vamos a ir con lo que nombró un poquito Valeria también. Y esto es el párrafo que sigue, ¿sí? Del camino a Cristo. Entonces, acá vemos una historia que nos da más información y tiene que ver con lo que reflexionamos recién. ¿Alguien quiere leerla? Yo le voy a ir moviendo para que pueda seguir. En los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios, estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Hasta ahí. A ver. Eh, todo. Pensé que se había cortado. No, sí, todo lo que puedas yo te lo voy a ir subiendo. Ah, ya. Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz hicieron esta confesión explícita. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Bien, entonces, ¿qué historia es esta? La hemos Ah, repetido varias veces. piden un rey para ellos. Ujú. Entonces ellos reconocen después el pecado específico, dicen, porque a nuestros pecados hemos añadido esta maldad, de pedir para nosotros un rey, dice Elena. Entonces Elena nos dice que ellos tenían que confesar su preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Entonces, por ahí uno puede decir, estamos en una contradicción. Recién acabamos de decir que ellos no habían discernido realmente en toda la historia, incluso nos pasa con el adventismo moderno, un pecado. Y acá nos está diciendo Elena que ellos percibieron un pecado específico. ¿Cómo le ven con sentido a esto? ¿Podrías, por favor, volver a repetir lo que dijiste? Perdón si hablé rápido. Que recién antes de leer esta cita, habíamos dicho que hay un problema con Israel, tanto antiguo como moderno, que es no percibir el carácter específico de un pecado, que por ejemplo la idolatría. Pero acá en esta cita Elena nos dice que justo con esta historia, ellos reconocieron un pecado específico. ¿Ven una contradicción? ¿Cómo podrían ustedes comprender que no haya contradicción entre las dos cosas que dijimos? Yo percibo que ellos reconocen el pecado y en el contexto Dios envía truenos
y se manifiesta ahí, y ellos reconocen con temor, sin embargo no se arrepienten. Bien. ¿Por qué no se habrán arrepentido? Siguieron con el mismo deseo de tener rey, eso no cambió para ellos. Además, como esto es un hecho puntual, ellos se dieron cuenta que el problema ahí, en ese momento, el enojo de Dios, porque Dios se los manifiesta claramente, fue por lo del rey. Entonces fue obvio que eso estuvo mal, puntualmente lo del rey estaba mal. Pero ahora, el pecado de la idolatría que estuvo amasado años y que siguió hasta nosotros hoy, que es lo que está diciendo Mati recién, realmente no creo que lo hayan reconocido, porque yo puedo darme cuenta que hice algo mal. Pero ¿qué factor falta acá para que yo pueda ser transformado? Lo dijo recién Mati, y es lo que se trató el capítulo 3. Tengo que arrepentirme. ¿Y cómo me arrepiento? Tengo que aborrecer ese pecado. Tengo que darme cuenta que está mal. Ellos no creo, no sé, no sabemos individualmente cada persona así, pero como nación, no veían que ellos adoraban un Dios diferente en sus mentes y en su corazón, que querían otra cosa. Se dieron cuenta que estuvo mal reclamarle a Dios algo que por algo en su sabiduría él había querido que sea distinto. Pero de ahí a darse cuenta, mucho más complejo, la raíz de un problema que empezó desde que salieron de Egipto, que es querer otro Dios directamente y por eso querer ser de otra forma como nación, creo que no lo habían percibido. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? También se puede ver, por contraste en la cita, lo que ellos podrían haber sido. Pues sí, dice, por consecuencia del pecado habían perdido su fe. Uno podría decir, si ellos se hubieran mantenido fieles, ellos habrían tenido fe en Dios. Y habrían tenido el discernimiento y poder y sabiduría para gobernar la nación. Ahí me bajaste la cita. ¿Estás adelantando? Vamos a hacer eso, buenísimo. Ah, Ahora bueno, perdón. no, por favor, al contrario, te estaba molestando. Dice, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Entonces vamos primero por punto, vamos a hacer esa comparación y contraste que acaba de decir Mati, pero primero necesitamos decir cuáles son las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Dijeron recién, vamos a copiar. ¿Quiere alguno? Si quieren, para hacer más fácil, pero como estoy con el teléfono, cuando yo escriba, se me va a ir, no tengo forma que me dé el tamaño para que vean la cita. Así que si quieren, búsquenla, ¿qué es? Porque ahora la vamos a usar para la comparación y contraste, ¿sí? CC 39.1. Entonces, si tienen alguna manera, o en mismo su celular, yo no puedo hacer pantalla partida porque si no les va a quedar muy chiquita. Para poner la cita, búsquenla que ahora la vamos a usar, ¿sí? ¿Algún ayudante, alguien que pueda hacerlo? Le voy a agradecer. Bien. Así yo les hago una pregunta y ustedes pueden leer para contestar de ahí mismo de esta cita. Bueno, ¿cuáles entonces, según la cita, las consecuencias del pecado? Que perdieron la fe. Perder la fe, ¿qué más? Perdieron el discernimiento y la capacidad de gobernarse a sí mismos, creo que decía así. A ver, dice, ellos sufrieron las consecuencias, perdieron su fe en Dios y el discernimiento del poder de Dios, no de ellos mismos, ¿sí? Eso es importante. Bueno, vamos a hacerlo más fácil para que no ya que tengo este inconveniente con el teléfono, quería que lo puedan ver ustedes, pero lo voy a dejar acá, que lo había hecho sola, es perder la fe en Dios, no discernían el poder de Dios, no creían en su sabiduría para gobernar. Esto es dudar de su liderazgo, ¿sí? Y su sistema de gobernabilidad directamente. Si yo no creo, ¿por qué puse no creer en su sabiduría para gobernar? Porque es lo que dice acá. Dice, no veían su sabiduría para gobernar a la nación. No estaba hablando de ellos mismos, sino de Dios directamente. Él había designado un sistema de gobierno y ellos querían otro. Y acá dice otra consecuencia del pecado. ¿Qué más dice? A ver, ¿lo ven? No confiaban en la capacidad para defenderlos y Bien. ayudarlos. Y esto me parece interesante. Antes de que sigamos con la comparación y contraste. No confiaban en su capacidad del Señor para defender y vindicar su causa.
¿Qué sería defender y vindicar su causa? ¿Cuál es su causa? ¿La causa de quién es? Mientras lo pueden pensar. ¿Cuál sería la causa que ellos querían? Les dejo pensando y hacemos la comparación, ¿quieren? Lo voy a volver a preguntar, ¿eh? Bien. Entonces, tenemos el pecado, nos dice Elena, con estas causas. El pecado de ellos tuvo todas estas consecuencias. Bueno, un poquito ahí les puse la respuesta. Bien. Pero yo quiero hacer una comparación. Voy a hacer una comparación acá. Tengo que saber primero entonces qué es el pecado, para poner lo contrario. ¿Qué es el pecado? No les puedo mostrar con el teléfono lo que había hecho, pero lo puse como un comentario. ¿Qué es el pecado? Tengo que poner lo contrario. Vamos a hacer comparación y contraste. Necesito en mi cuadro poner lo contrario al pecado. Lo contrario creo que sería la armonía con Dios. La virtud o la justicia. Justicia. Podría ser, pero yo quiero que usemos una definición muy conocida. Vamos a comentarios. Transgredir Vamos a la ley, ¿no? ¿Cómo? O sea, transgredir la ley, ¿no? La ley de Dios. Gracias. Exacto. Si vamos a Primera de Juan 4:3. Bien, o 3:4, perdón. 3:4, no 4:3. Soy media disléxica. Nos dice, ¿Cómo es? todo, ¿Perdón? vamos a Primera de Juan, que alguien busca en la Biblia. Primera de Juan 3, versículo 4. Y ahí vamos a encontrar la definición de pecado. Porque podemos decir, no estaba errado lo que ustedes dijeron, ¿sí? Son cosas opuestas al pecado. Pero Juan nos dice una palabra muy interesante. Transgresión de la ley. 3:4, ya lo tengo. Muy bien, ¿lee? ¿Lo ¿Lo leo? puede leer? Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Perfecto. Entonces, si pues el pecado es la transgresión de la ley, ¿qué sería lo contrario? Guardar la ley. ¿No? Yo elegí esta palabra, pero es lo mismo. Está muy bien. Voy a cambiar el color para que lo puedan ver. Obediencia a la ley, ¿sí? Entonces tenemos el pecado y la obediencia a la ley. El pecado, como transgresión de la ley, nos hace perder la fe en Dios, no discernir su poder, no creer en su sabiduría. Entonces vamos a colocar acá lo contrario. Perdón que me va a quedar. Por eso necesito que vayan al texto así lo pueden ver. Miren, voy a copiarlo así para que les quede más cómodo. Y pueden participar. No lo voy a hacer todo yo solito. A ver, me cuesta con el dedito. Bueno, un último intento y si no lo hacemos así, si no les hago perder tiempo. Bien, creo que pudimos. Bien. Así lo pueden ver, ¿está bien? Vamos. Entonces, vamos con el primero. El contrario de perder la fe, ¿qué sería? Tener fe. ¿Es fácil? Nos dice que no disciernan el poder de Dios. Entonces, obviamente, pueden ver el poder. Se te escucha un poquito mal. Bien. Lo contrario a no discernir el poder de Dios, ¿les parece bien que sea ver el poder de Dios, comprender el poder de Dios? Pero pusiste ven. Claro, ven en el sentido de comprender. Lo voy a hacer así. Vamos a dejarlo como. Disciernen también. Bien. Claro, exactamente. Bien. No creen en su sabiduría para gobernar. ¿Cuál sería lo contrario? Creer en su sabiduría. ¿Bien? No voy a ponerlo completo, pero ustedes entienden. ¿Qué es entonces importante? Aclara que es para gobernar.
desconfianza en Dios para defenderlos. Acá es donde en realidad necesito que ustedes me digan qué piensan sobre este ítem. Porque dice, desconfiaban de Dios para protegerlos y vindicar su causa. Defender y vindicar su causa, en realidad dice la cita. Entonces, para yo poner lo contrario, realmente tengo que entender de qué está hablando ahí. ¿Qué piensan que quiere decir eso? ¿Qué es su causa? ¿La causa de quién es? Parecería como que hablara de defender al pueblo y la causa del pueblo, parecería. Bien. Con la información que tenemos de lo que hemos estudiado último, ¿qué les parece que es entonces esa causa? Porque ellos dudan de su gobernabilidad, quieren un rey diferente, porque para ellos la causa que buscan como nación no la puede cumplir Dios de esa manera. Si no, lo dejamos pendiente y ahora lo vamos a ver abajo más claro. ¿Sí? ¿Será una nación Voy grande? a buscar en inglés a ver si dice que es de Dios o del pueblo. Dale, me gusta, gracias. Sería genial, yo no tenía cómo hacer eso. Bien. No sería desconfianza, perdón. Acá sería confianza. Acá, si fuera comprendido como su causa, la causa del pueblo, porque eso es importante lo que va a hacer Caro, ver si era la causa del pueblo o es la causa de Dios, porque nos cambia todo el sentido de lo que estamos interpretando, ¿sí? Si fuera la causa del pueblo, yo creo que es el deseo de ser como las otras naciones y es su visión nacionalista, ¿sí? ¿Qué comprende ser nacionalista? Lo hemos visto. ¿Cómo trataban ellos a los demás por cómo pensaban y cómo querían ser exaltados como nación? Trataban a los otros con desprecio y se Ujú. ensalzaban ellos como pueblo. Esperaban exactamente eso. Entonces lo contrario sería que Dios vindique su causa, pero no es una causa nacionalista. ¿Qué podría ser lo contrario? Igualdad. Ahí está. Perdón que ahí está. No puedo poner la coma, no me deja, pero sería, me parece que habría amor al prójimo. Y podríamos poner más cosas. Si ustedes piensan en algo, me lo dicen. ¿Sí? Bien. Si vos, Caro, lo encontrás, en cualquier momento interrumpime, ¿sabes? Sí, ahí está en el chat. Es la causa de Dios. Ahí yo puse el texto. Gracias, Caro. Ujú. Bueno, entonces De lo vamos nada. a hacer. ¿Qué sería entonces la visión que ellos tenían? Dios no podía defender su propia causa. Entonces, es parecido igual, no cambia mucho a mi entender, como lo estoy viendo ahora. ¿Ustedes cómo lo podrían ver? ¿A qué se refiere? Que sea una nación santa. Bien. Como hacerle a todo el mundo conocer quién era Dios. Es como humanos, por un lado tendrías la actitud de imponer, por ejemplo, vemos, ¿no?, en que muchas épocas la iglesia imponía arrepentimiento, por ejemplo, a un pecador lleno de cosas que debían hacer, pero con esto dejaban de recibir el propio atributo de Dios para que las personas se arrepientan, que es su propio poder. Entonces ahí cuando, no sé si me explico, es un poco mezclado, pero un poco más arriba habías puesto que sería una justificación por fe versus una justificación por obras. Ujú. Exacto. Entonces,
Ahora ya no me acuerdo por qué estoy haciendo esto. Pero, a ver, ¿de A qué ver, estamos hablando? si está Dios, ellos dicen que no confiaban, ¿sí? El producto de haber pecado era todo esto que vimos. Perder la fe en Dios, en discernir que Él tiene poder, en discernir que Él es sabio para elegir cómo gobernar una nación, porque directamente ellos estaban cuestionando cómo Dios elegía gobernar. Estaban bajándolo a un nivel de humano, ¿sí? No estaban confiando en cómo Él eligió las cosas y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Entonces, para mí acá en castellano tendría que estar así para que sea más comprensible. La causa de Dios mismo, o sea, como que Dios mismo no estaba haciendo lo correcto para que su causa sea defendida. Y entonces yo les pregunto, ¿qué les parece que es esa causa de Dios que ellos dicen, no, Dios, ni siquiera te estás defendiendo correctamente lo que vos querías y deseaste para nosotros y para vos mismos? ¿Qué les parece que es? Si a alguno le parece contrario, a mi entender, por todo lo que hemos estudiado este tiempo, al tener ellos una imagen errada de Dios, tanto lo que sucediera como nación representaba lo que le pasaba a Dios mismo. En la palabra vemos que Dios dice que exalta a Israel por amor a mí mismo, a mi propio nombre, dice Dios. Yo lo haré por amor a mi nombre, porque ustedes me representan. Entonces ellos, yo creo, por lo que hemos estudiado, y comprobamos que pensaban que Dios era diferente, pensaban que Dios quería que su nación sea de tal manera, decían, no, pero así no vamos a poder hacer lo que vos querías, que seas representado ante todas las naciones, con una nación poderosa, que oprima y aplasta a las demás para mostrar que tú eres fuerte y valiente, como dicen que son los demás dioses, pero vos sos el verdadero. Y en realidad Dios no quería eso, Él quería que mostraran quién era Dios por su amor. Lo contrario a lo que ellos estaban buscando, a ese nacionalismo. Por eso creo que, aunque no es exactamente lo mismo, lo borré acá, no sería con esas palabras, sigue representando que ellos pensaban que la causa de Dios era esta nación nacionalista, opresiva, que se engrandeciera sobre las demás, para mostrar que así era Dios de grande. Esa es mi interpretación. No sé si alguien está en desacuerdo o quisiera decir otra cosa. Sí, es que no entendían el reino de Dios. Exacto, no entendían el reino. Y acá, bueno, ya lo hemos dicho, así que no lo voy a repetir. Tenemos esta línea sobre ese estudio, ¿sí? Cómo ellos han fallado por justamente no entender el reino. Ya. Ahí cuando pone ese chito es en el Pentecostés, ¿verdad? ¿Cómo, hermanita? Perdón que no la escuché bien. ¿Quiere repetir la pregunta? ¿Sí puede? Ahí donde tú pusiste éxito, ahí te refieres al Pentecostés, ¿verdad? Ah, éxito es porque la línea de Cristo es una Ahí línea de... donde dice Roma. Esto es así, Ah, ok. estas liñitas son el tiempo de obra. La flechita lo hice como una salida de ambas son salidas de un cautiverio. Ellos están saliendo, el pueblo de Dios en distintas etapas en las líneas de reforma, sale de un periodo de oscuridad, sale de cautiverio. Tuvimos salidas literales, pero después tenemos una salida espiritual. Cuando ellos salieron de Egipto, literalmente salieron de Egipto, ¿sí? De Babilonia, lo mismo, vuelven a Israel. Pero en el caso del yugo romano, el país, cuando Jesús llegó, ¿qué es lo que ellos esperaban? Bueno, sacanos acá, oprimí y sacá a esta gente. No fue de esa manera. Por eso también, como acaban de decir, no entendieron el reino. Ellos esperaban algo terrenal y Dios los sacó de forma espiritual. Pero esta fue una línea de éxito porque hubo un grupo, un liderazgo que salió correctamente, como dices tú, desde el Pentecostés, a predicar sobre este reino. ¿Está bien? Fue establecido en los fundamentos correctamente, por Cristo mismo. Y esta línea es paralela a la nuestra, tenés la omega y las dos alfa. ¿Está bien? Bien. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, lo que acabamos de ver es un problema con el no reconocer el problema del pecado, no tener un verdadero arrepentimiento, llevó a estas dos fallas. Y llevó a las fallas de nuestro propio adventismo también. Bien. Les muestro cómo quedó acá el cuadrito, pero ya lo hemos hablado, así para no ser reiterativa. Estos son los frutos de la obediencia.
Nos va a permitir tener fe, comprender el poder de Dios, creer en su sabiduría y confiar en que Él mismo va a defender su causa y será vindicado. Y que su causa no es ni nacionalista, ni es tratada sobre la opresión al prójimo, sino todo lo contrario. Bien. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, ¿cuál es la ley? Esto es importante. Dijimos, bueno, esto es por causa del pecado. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la ley de Dios? Su carácter. Bien. Hay, a ver, por ejemplo, lo hemos visto en este tiempo. Si la separamos en dos partes a la ley de Dios, ¿cómo la vemos? Que representa su carácter, que es amor. El amor al prójimo y el amor a Dios. Perfecto. Entonces, ¿qué debo yo practicar para decir que obedezco la ley y tener estos frutos? Debo amar. Exacto. Debo amar al prójimo. Cuando yo guardo la ley correctamente, y cuando leo la ley correctamente, cuando puedo ver realmente quién es Dios, puedo ahí contrastarme. Si yo pienso que Dios es un Dios vengativo, que sí le gusta oprimir, cuando yo me vea con esas características no voy a haber ningún problema. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué se iba a arrepentir un fariseo si pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo? O sea, él quería creer eso. Y cuando aparece Cristo y presenta un contraste fulminante y su corazón es iluminado por la verdad, muchos se acercaron a Jesús, pero tristemente más que los que se acercaron, sintieron tanto dolor de tener que cambiar por ver que estaban en situación de pecado que lo rechazaron. Yo quiero decir, ¿cuál fue la raíz de este mal? En parte, es lo que vamos a hablar, ¿no? Es ver a Dios de una forma errada, es no conocer quién es Dios. Si yo no conozco quién es Dios, ¿con quién me comparo? ¿Con quién me contrasto? ¿Con quién me humillo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy mal? Si no reconozco a Cristo como Él realmente es. Cuando Jesús vino a la tierra nos ayudó muchísimo al mostrar toda la parte que no veíamos del amor de Dios, cómo es realmente el reino. Hay muchas ideas que, como hemos hablado estos días, estos meses, para nosotros son ya normales de decir que eso es el cristianismo, que Dios es amor, pero cuando Cristo pisó la tierra en ese momento, fue realmente una revolución. Nunca se habían dado cuenta que era así Dios. Fue tremendo. Y que se iba a entregar en forma con su Hijo de esa manera por nosotros. Por eso Elena, ahora no sé si vamos a llegar por tiempo a leer las citas, dice que es tan importante contemplar la cruz, porque ahí podemos ver qué es el pecado, qué es lo que causa, y aborrecerlo porque por culpa de eso tuvo que sufrir Cristo ese sacrificio por nosotros. Darnos cuenta que el pecado es tan grande, hasta los que nosotros pensamos que son pequeños, que fue necesario que Dios viniese a la tierra y fuera sacrificado así. Entonces, yo les quería preguntar, ¿qué nos advierte a nosotros hoy, en nuestra línea, para que tomemos estos consejos del camino a Cristo con mayor conciencia? Y no digamos estos consejos ya los conozco. Me voy a adelantar un poquito. ¿Alguno quiere leer esta cita? Si algo que dije fui muy rápido y no se entendió, pueden preguntarme, ¿sí? Bien. ¿Leo? Sí, por favor. El apóstol Pablo dice que en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, era irreprensible. Filipenses 3 del 3 al 6. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Filipenses 3:7. Juzgado por la letra de la ley, como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios le veía, se humilló profundamente y confesó así su culpabilidad. Y yo, aparte de la ley, vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Romanos 7:9. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley,
se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. Muchas gracias. Entonces, en esta tremenda cita nos está diciendo algo que Pablo quería compartir de su experiencia pasada en su carta a sus hijitos, digamos, ¿no? A sus ovejas en las iglesias. En realidad estas citas que están acá, perdón, las referencias bíblicas las puse recién porque íbamos a leerlas, pero no es que es exacto justo la de Filipenses 3:7, sino que quería hacer una reflexión con ella, pero las demás sí, justo las otras sí son exactas. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que marca Pablo? Marca dos diferencias sobre la ley. ¿Qué es lo que llegan a ver? ¿Qué le pasó? Está súper remarcado que solo se operó un cambio en él, solo se reconoció pecador cuando discernió el carácter espiritual de la ley. ¿Qué sería esto? Bien, el carácter espiritual de la ley permitió que pudiera reconocerse como pecador. En cambio dice que si él leía la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Perfecto. Lo que pasa es que ellos se guiaban por los hechos externos. Entonces, ese es el problema. Exacto. Si yo me marco por obras, creo que eso era lo que iba a decir Caro y capaz se les fue. Podían pensar que no había problema y no veían su necesidad de un salvador. Pablo pensaba que cuando participó del apedreamiento de Esteban estaba haciendo un justo, que era lo más correcto que podía hacer. ¿Qué usaba Pablo para decir está bien que apedreen a Esteban o que yo persiga madres e hijos cristianos? ¿Con qué se justificaba? Con la letra de la ley. Exacto, él usaba un escrito está. Él se basaba en eso, como todos los fariseos que rechazaron a Jesús. Él veía lo externo, la letra, la literal mal tomado, y podía haber incluso justificaciones sobre sus actos. Pero cuando permitió que el Espíritu Santo, o sea, literalmente cuando Dios tuvo el encuentro con el Cristo, demostrara quién era realmente, cuando él contempló a Jesús, porque encima lo hizo de forma literal, pudo ver su verdadera condición. Pablo amaba en su limitación, ¿sí? Porque realmente el amor real lo obtenemos cuando somos cada vez más y más transformados de su imagen. Nuestro amor naturalmente es egoísta y es imperfecto, hasta que no permitamos que esos rayos de luz revelen toda la inmundicia de nuestros corazones y la podamos quitar, nuestro amor es limitado. Pero en su limitado amor, Pablo amaba a Dios. Por eso, tristemente, él perseguía a cristianos porque amaba a Dios, pero con su forma de amor egoísta. Cuando se encuentra con Cristo, él ve cómo es, entiende lo que es realmente la ley, conoce desde ahí en más el carácter espiritual de la ley, el principio que había detrás, y se da cuenta de todos sus errores. Mica, ¿Sí? perdón que ya hablé un montón, pero me hace pensar también en que, por ejemplo, la ley literal que sería, si vamos a pensar, por ejemplo, en la ley moral, son 2 tablas con 10 frases. Pero el carácter espiritual de la ley, si yo voy a pensar en qué es espíritu, es algo que se mueve, el que nace del espíritu no sabe a dónde va, porque y ahí vemos que la ley no es algo estático, es algo dinámico, porque Dios se va revelando cada vez más, o sea, recibir la ley es recibir siempre la luz que Dios nos revela. Y eso no depende de nosotros o de algo que podamos acceder o guardar en una cajita, algo chico que nosotros podemos estar totalmente seguros y conservar, sino que es algo dinámico y yo dependo de que Dios me muestre y me vaya revelando. Está fuera de nuestro control, por eso sería un carácter espiritual. Y ahí nos reconocemos pecadores porque vemos que siempre, aunque estemos andando en completa comunión y en perfecta obediencia a todo lo que Dios nos ha mostrado hasta ahora, seguimos necesitando de Él. No somos suficientes. Bien.
Concuerdo con lo único que cambiaría, pero no porque esté mal lo que esté diciendo, yo entiendo la intención, sino por las dudas, porque hay gente que escucha ahí. El tema de que la ley no cambia, eso es lo importante, es un principio eterno. Dios no cambia, su ley es el mismo, ¿no? Pero lo que es dinámico, y fue muy bonito el ejemplo que diste, fue eso, es que nosotros aumentamos de conocimiento en conocimiento sobre qué significa esa ley. Realmente esa ley no es algo que se pueda mover o cambiar. Estuvo siempre, como Dios mismo, porque es Él mismo. Pero nosotros, como muy bien dijiste, tenemos que estar abiertos a poder ver la luz que Él nos revela, la verdadera. Por eso tenemos que tener cuidado con los mensajes de falsificación y utilizar lo que Él nos da como herramientas para comprender esas verdades. Así que es muy bueno. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, quiero sugerir que cuando Jesús hace referencia a que el Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, está haciendo referencia a una obra espiritual en el corazón de las personas. Pero esa obra te lleva a vivir la vida de Cristo. Y Cristo no era alguien que era movido por el viento, que era cambiante, era alguien estable. Entonces, la ley de Dios es el cimiento del gobierno de Dios, y el gobierno de Dios no es inestable. Te tiene que llevar a un lugar de estabilidad que es el reino de Dios. Exacto. No, claro. ¿Sí? Yo creo que no entendieron lo que quise decir. Lo que quise decir sobre la ley, no que es cambiante, dije que es dinámico en sentido de que la ley siempre es la misma, el carácter de Dios siempre es el mismo. Lo que va cambiando de dispensación con dispensación son las revelaciones que Dios hace y nuestra visión de lo que es la ley que se va expandiendo. Entonces, cuando yo comparo lo literal y lo espiritual de la ley, es que lo estable es que yo esté aferrado a algo que yo puedo tocar, que yo puedo dominar, que son 2 tablas de piedra, y yo me aferro a eso como si fuera a salvarme. Pero lo inestable es algo que está fuera de mi control. No que servir a Dios sea inestable, porque Dios es nuestra roca firme, ¿no? Pero está fuera de mi control, por eso la fe es así. Dios me va revelando, Él me va dando. Yo creo que, no sé si se entendió lo que quise decir ahora. No, sí, yo como te conozco entendí la idea, solo que aclarar por las dudas de las palabras por otra persona. Lamentablemente, eso es lo que tiene la literalidad de lo que decimos, que por ahí se puede, yo misma a veces también la forma que me expreso, otro lo podría tomar de otra manera, pero sí entendí que querías decir eso. Okay. Bien. Muchas gracias. Y no, para nada, para mí no hablaste mucho, al contrario, yo recontenta que me ayudes opinando. Bien, entonces, como estaban diciendo ustedes, como decía Carito y decía Matías, es una ley firme que no cambia, pero es muy importante que yo no me aferre a las obras, a algo literal, porque si no podría tomar los 10 mandamientos y creer que lo único que no tengo que hacer es adulterar. Encima habla sobre, por ejemplo, codiciar solo habla sobre mujeres, entonces si yo soy una mujer digo, bueno, no me dice nada sobre un hombre. Obviamente esto ya lo conocemos, pero todo lo que hicimos es obvio, no lo es tanto. El problema del escrito está mal usado, sigue siendo una prueba para nosotros hoy todavía. Y eso es lo que me quería enfocar, en la importancia de cómo leemos y no lo que leemos, ¿sí? Y esto está referido a nuestro primer voto bautismal. Bien. Leer erradamente puede hacernos caer en el pecado de la presunción. ¿Por qué me fui para este lado? Agradezco mucho a Caro su intervención porque, bueno, eso era lo que iba a comentar y fue genial, así que eso nos quedó claro. Ahora quería tomar la otra idea que tenía en mente, que es unir el estudio que tuvimos antes. ¿Por qué tomo el pecado de la presunción? Este pecado, ¿en qué contexto lo vimos? En las tentaciones de Jesús. Bien, nosotros sabemos que es una parábola de nuestra dispensación.
Entonces, teniendo esto que dijo Caro muy importante recién en cuenta, también tenemos que tener en cuenta sobre nosotros mismos. Cómo ver el problema del escrito está que nos está probando a nosotros todavía, ¿sí? Y que lamentablemente, si nosotros nos aferramos a un escrito está errado, sin metodología, no vamos a pasar la prueba, porque va a ser dura lo que va a pasar dentro de poco. Y esta cita es de este mismo capítulo, El Camino a Cristo 4, y dice: una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. ¿Por qué queda ciego por su pecado esta persona? Que no discierne correctamente. Nos dice que a menos que ceda este poder, va a permanecer ciego. No tiene forma propia esta persona de poder ver lo que el pecado dañó, de cómo ve las cosas. Uno podría decir, hay pecados que lamentablemente se toman en cuenta entre humanos, no sé si vamos a llegar a leer la cita, pero lo dice. Ningún pecado es más pequeño que otro. Hay pecados que Dios toma en cuenta como más graves por nuestro nivel de conocimiento, pero lo que voy es que no es excusable decir, bueno, esta persona que yo veo hace tal y tal cosa, entonces es mucho más pecador que tal problema. De hecho, dice Elena que los pecados que tienen que ver con el carácter, el orgullo, el egoísmo, son mucho más graves y peligrosos que los que son más evidentes, como tener vicios o otras cosas, robar, por ejemplo. Porque quien roba, como era el caso del publicano, puede darse cuenta que está robando, que está mal, porque es algo práctico, lo ve. Pero ¿cómo ves el orgullo? ¿Cómo ves el egoísmo? ¿Cómo ves que lees mal la Biblia? O sea, ¿cómo ves que no usas correctamente la metodología? Por ejemplo, hay pecados que nos los tiene que mostrar el Espíritu Santo y que los tenemos que ver por medio del uso correcto de su palabra. No sé si se entiende la idea o si alguno piensa diferente. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, hermano. Algo que también puedo decir respecto a esto es que también no se puede discernir los defectos cuando la conciencia está cauterizada, ¿no? Es algo importante, ¿no? Sí, totalmente. Y una forma en que se cauteriza la conciencia es por medio de seguir practicando y acariciando el pecado. Si yo me excuso del pecado, si no llegamos a tiempo, lean completo el capítulo, porque estoy refiriéndome a lo que leí de ahí. Adán y Eva, por ejemplo, se excusaron y se disculparon de su transgresión, y no reconocieron su problema. Entonces yo puedo disculparme de mi transgresión, no verla, no tratar de cambiar, y termino, como dijo recién la hermana, cauterizando mi visión. ¿Sí? Entonces, cuando llegó ese momento, una vez que ese pecado amortiguó nuestra percepción moral, no lo puedo discernir y necesito la ayuda externa del Espíritu Santo. Dice, sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad este tipo de personas que podemos ser nosotros, añade una disculpa de su conducta, al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Bien, ¿por qué me recordó a mí al pecado de presunción? Habíamos visto que la presunción es una falsificación. ¿Por qué? Porque se aferra a las promesas para disculpar la transgresión. ¿Pueden ver la conexión? Sí. Entonces, no sé si adelantarme o ponerlo, pero por una cuestión de tiempo me voy a adelantar un poquito. Acá lo que les había dicho quería compartirles es esto. Si nosotros tenemos en mente el peligro que afrontamos, vamos a darnos cuenta que no es solo individual, ¿sí? Es esto que estamos hablando, primero tenemos que lograrlo individualmente. Es muy importante, siempre, ayer y en este tiempo, antes de que se cierre la puerta de gracia, poder limpiarnos de todo pecado, más cuando somos personas llamadas a una obra tan importante. Ya no hay casi tiempo,
y uno no puede seguir permitiéndose tener la posibilidad de que tengamos pecados ocultos en nuestro corazón o errores en ver la palabra de Dios que hagan que no podamos ver esas faltas. Pero además, encima somos un movimiento, somos un equipo, una nación, entre comillas. Y en estos preciosos capítulos del Camino a Cristo, Elena nos habla que es indispensable limpiar el corazón del pecado, aborrecerlo por amor a Dios y amor a Cristo. Al compararnos y contrastarnos con Él, deseamos esa liberación. Debemos arrepentirnos de forma sincera y llegar a una transformación con nuestra voluntad de mano del Espíritu Santo. Si nos comparamos con Dios, vamos a ver cuán sucio estamos. Y entonces, como acabamos de decir un montón de veces, tenemos que conocerlo. Y esto lo hacemos por reflexión de su palabra y relación con Él. De nuevo, el cómo lees. Para tener una oración sincera, pedir fe, obtener arrepentimiento sincero del corazón, aumentar en amor, sentir esa gratitud con Dios que alimenta nuestra relación con Él, poder mantener esa comunión. Esto nos va a llevar a una práctica con los semejantes y estos frutos. Comprender la parábola de nosotros mismos, nuestra propia vida, como movimiento y todo lo que pasa alrededor. Entender las líneas, entonces entender la verdad. Por todo esto es muy importante el cómo lees, el arrepentimiento, todos estos conceptos están enlazados. No sé si alguien quiere decir algo. Esta cita la han visto ya antes en el capítulo anterior, que es lo que dijimos recién. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de su pureza, una pequeña vislumbre que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado. Descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón, la impureza de los labios, los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Jamás podría alguien que mira a Cristo y desea amarlo, disculparse de su pecado, y menos hacer lo que hicieron Adán y Eva, que me voy a adelantar a la cita, que fue echarle la culpa a Dios de su propio pecado. Porque ellos lo que hicieron fue justificarse y decir, ella me tentó, la serpiente hizo. De otra manera oculta lo que estaban haciendo era decir que Dios era el culpable, porque Él hizo a Eva imperfecta, Él hizo a la serpiente. Es terriblemente blasfemo incluso, cuando uno se disculpa de su pecado y culpa a otros factores, ¿sí? Esto ya lo vimos, ningún pecado es pequeño y falto de peligro. Y para cerrar, quería recordar que toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros. Nos va a endurecer el corazón y deprava nuestra voluntad. Entorpece nuestro entendimiento y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Esta cauterización que nombramos antes es por esto. Cada vez que rechazamos la gracia de Cristo y nos permitimos estas transgresiones, o somos indolentes para hacer nuestra tarea que nos permite estar unidos a Él para verlo, que es esto que acabamos de decir, estudiar correctamente, corremos este peligro. ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar? Bien. Quiero leer esta última cita, creo que es el deseo para nosotros que podamos entender esto. Si no la leo yo. Bien. Dice, el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así que no sé si me están escuchando porque no los puedo ver, pero bueno, lo que he reflexionado, y si alguien tiene algún comentario para enriquecernos, sería muy bueno. Con lo que ustedes han hablado, que me ayudó mucho, y lo que tenía pensado, es esta necesidad urgente de poder experimentar este quebrantamiento, de poder descubrir todos nuestros pecados y todos nuestros errores, y aunque lo dije 100.000 veces, estamos en un momento de riesgo con nuestra forma de comprender cómo estudiamos la palabra, porque sin querer podemos terminar excusando nuestros pecados por no entender correctamente cómo leerla, cómo usar la metodología, cómo ver a Dios, cómo tratamos al prójimo, practicamos o no la justicia para comprender mejor esta parábola, para entender mejor quién es Dios. Así yo puedo ver también mis faltas. ¿Cómo me dirijo? Y bueno, todo esto que ya leímos para no ser reiterativa, pero qué importante es que podamos realmente inspeccionar nuestros corazones y pedirles a Dios que nos limpie con hisopo, como decía David, para estar listos para nuestra obra y por amor a Él. Bien, si alguien quiere decir algo más, si no cerramos y les pido a alguien que pueda hacer la oración final. Bien. Carito, ¿te puedo pedir que hagas la oración?